Bendiciones y buenos días a todos. Estamos aquí reunidos para dar otro tiempo en la presencia de nuestro amado Dios. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Mi nombre es Juan José Grajeda y nos reuniremos siempre para tener el mismo sentir de orar en el nombre de Jesús, orar buscando el mismo sentir de nuestro amado Dios y buscar amarle todo el corazón. Y prácticamente lo que hacemos aquí es orar, solo que lo hacemos basado en estamos buscando hacerlo basado en la palabra de Dios. Por eso mismo lo que hacemos primero es tocar algún versículo, eh, comentarlo, hablar, ver un poco las definiciones, demás, para que cuando oremos, oremos con una mayor conciencia, con un mayor entendimiento, con un mayor fluir de lo correspondiente a su palabra. Entonces vamos a orar para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de estar en tu presencia, con la necesidad de orar, con la necesidad de estar buscando tu rostro continuamente. Ayúdanos a ser provocadores de tu presencia, de tu amor, a provocarte, no provocarte a ira, sino provocarte a amores, Padre, provocarte a gloria, provocarte, Señor, en una búsqueda incesante de tu presencia. Y te ruego que también bendigas a cada persona que nos escucha hoy, Padre, para que nos ayudes a todos a estar atentos a tu palabra, a tu amor, para que podamos mutuamente, un mismo sentir, puedas poder cumplir con tu amor y tu palabra, Padre. Te lo rogamos con tu palabra dice, si dos o más estén reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Tu palabra también dice, Padre, de que si dos se pusieran de acuerdo, en todo lo que se pusieran de acuerdo será hecho. Y si hoy en esta oración nos ponemos de acuerdo, en todo lo que nos pusiéramos de acuerdo, o será hecho. Asimismo, por eso venimos hoy delante de ti y delante aquí de tu presencia, Padre, para entrar en este amor bendito de tu palabra. Te damos las gracias a ti, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, papito lindo. Amén y amén. Bueno, entonces es un gusto a ti tenerlos nuevamente. Hoy vamos a agarrar el versículo base de Colosenses 1:9 y vamos a buscar orar basado en lo que dice, orando para pedir sabiduría e inteligencia. El versículo de Colosenses 1:9 que dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. En los últimos días hemos estado hablando acerca de lo correspondiente a la sabiduría, que hemos hablado, el que tiene falta de sabiduría que la pida, y hablamos de que la falta de sabiduría también puede ser o ha podido, la palabra lo han traducido como falla, es decir, en el original Strong Concordance dice falla, es decir, el que falla en sabiduría, pídala, porque está fallando, entonces le hace falta, lo han traducido también como falta, porque también es una manera como correcta, por así decirlo, en el contexto, porque el que falla es porque le falta algo. Por ejemplo, una persona que pierde un examen, perdió el examen posiblemente porque le faltó estudiar. Falló, falló porque le faltó estudiar. Entonces, el que tiene falta de sabiduría, pídala y Dios dará abundantemente y sin reproche, dice Santiago 1:6. Luego nos fuimos a Santiago 4:3, cuando habla, dice que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, es decir, pedimos maldad y no pedimos según la bondad de Dios. En el Santiago 1:6 habla de la fe, que hay que pedir con fe, es decir, hay que pedir basado en la palabra, porque cuando habla de fe en la Biblia hace referencia de la doctrina que vivimos, de la convicción en la cual estamos, que es en Cristo Jesús, y que por eso mismo nosotros necesitamos pedir en fe, es decir, pedir basado en la palabra. Como vimos en el diccionario Oxford, decía, cuando habla de la fe es que hace referencia a un documento legal. En este caso, nuestro documento legal es la palabra. Lo otro también recordemos que pedir en fe es pedir en el nombre de Jesús. Ahora, luego avanzamos el día de ayer con lo que es orar en sabiduría
por sabiduría y revelación como Dios conoce las cosas, según el discernimiento que Dios tiene, según la plenitud de conocimiento que Dios tiene, pedir basado en ello. Y ahora vamos a tocar lo que es Colosenses 1:9, que aquí habla otra vez una combinación de lo que hace referencia, pero hace referencia ahora a la sabiduría y a la inteligencia. Eso es bien importante. Y hace otra mención aquí bien importante que dice conocimiento de su voluntad. Entonces vemos que que la Biblia habla de dos. Si dos se pusieren de acuerdo, en todo lo que se pusieran de acuerdo será hecho. Es bien importante este pasaje de dos porque la Biblia también dice que dos recibirán mejor paga de su salario. La Biblia también dice que si uno cae, otro será levantado. Entonces, regularmente la Biblia habla siempre de dos partes. También la Biblia habla y hace mención que estaba el Paracleto, es decir, el Espíritu Santo. Y yo enviaré al otro Consolador, al Espíritu Santo. Son dos. Cuando uno cree en Jesucristo, viene el Espíritu de Cristo y viene el Espíritu Santo en uno. Son dos. Ahora, en este caso, ves algo bien importante, porque lo que hace el apóstol Pablo es orar, interceder para que estas personas tengan sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que sean llenos, pero pide para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comienzan a buscar, por ejemplo, tienen alguna aplicación en el celular o tienen alguna página, por ejemplo, a veces yo uso Bible Gateway o por ejemplo, alguna otra. Si ustedes colocan sabiduría e inteligencia y buscan las dos palabras al mismo tiempo, o sea, las buscan combinadas, comienzan a darse cuenta de que una de las cosas que fue fundamental para la construcción y edificación del arca y otros aspectos que Dios había dejado, y también cuando examinan alrededor de la Biblia, muchas de a quienes le fue dado sabiduría e inteligencia o donde se hace mención, se van a dar cuenta que es para hacer cosas bien específicas, con la cual coloca la sabiduría y la inteligencia. Pero en este caso hace un enfoque, Pablo, y lo dice para el conocimiento de su voluntad, para ser obedientes a Dios, para que conozcan cuál realmente es la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso también va relacionado a lo que vimos en Santiago 4:3, porque la persona que oraba en Santiago 4:3 oraba según su propósito, según su voluntad, según su designio. Igual en Santiago 1:3 cuando habla de el que hay que pedir con fe, es decir, pedir con fe, pedir según la voluntad de Dios. Y eso lo vimos basado en Salomón, cuando pusimos el ejemplo de Salomón, porque Salomón pidió según la voluntad de Dios, porque pidió buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia. Por consecuencia, todo lo demás le fue añadido, porque primero lo que hizo Salomón fue pedir por él poder tener la capacidad de juzgar, porque sabía que le hacía falta sabiduría por ser joven en sí mismo y también por la gran capacidad que el pueblo tenía, y ese me sentía carente de sabiduría y la pidió a Dios. Al pedir a Dios sabiduría le fue dado con él juntamente todas las cosas, es decir, la sabiduría es Jesucristo. La Biblia dice que el que si nos ha dado a Cristo, no nos dará juntamente con él todas las cosas. Entonces, cuando Salomón pide sabiduría, Salomón pide inteligencia para poder juzgar al pueblo, le fue dado no solo eso, y se lo dieron en gran manera, abundantemente, que Dios dijo, no daré a alguien más esto, como te lo he dado a ti, y no te la daré únicamente esto, porque me has agradado al pedirme esto, yo ahora te daré todas las cosas que no pediste. Por eso era el enfoque de pedir eso. Y en este caso, específicamente, la idea es pedir para hacer la voluntad de Dios, pero para pedir la voluntad de Dios necesitamos ¿qué cosas? Sabiduría e inteligencia, el conocimiento de su voluntad. Algo bien importante, sabiduría e inteligencia. Ahora, veamos, esto es en el diccionario. Recordemos de que hacemos esto prácticamente para cuando vayamos a orar con una mejor conciencia, con un mayor entendimiento, para que podamos orar de una mejor manera o una manera más profunda, porque tenemos que orar en el nombre de Jesús, es decir, orar según su palabra, pedir con fe. Es decir, pedir con fe hacemos referencia
pedir según la doctrina de Cristo, pedir según la forma de vida de Dios. Ahora veamos lo que significa la palabra, en este caso sabiduría acá, significa puramente sabiduría, y aquí ya lo colocan en dos partes que pueden hacer mención a una sabiduría elevada o más baja, o mundana o espiritual. Es decir, cuando hablan de sabiduría, a veces en la Biblia hablan de un conjunto general, ya sea de demonios o sea de espiritual, según el contexto en el cual se encuentre. La palabra sabiduría en el diccionario de Oxford dice que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquiere mediante el estudio o la experiencia. Un ejemplo de esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés maneja y manifiesta una sabiduría, porque aquí habla también de que el Eclesiastés hizo un estudio. Cuando ustedes leen el libro de Eclesiastés, ven cómo estudia Eclesiastés a través de la observación y de la experiencia. Y por eso logró plasmar el libro de Eclesiastés. Él en diversas ocasiones, cuando uno lee, dice, y observé y vi esto, esto y esto, y bueno, y luego para experimentar tal cosa, voy a hacer esto, otro, y luego cuando él vivió eso, dijo, bueno, entonces tengo que esto no es correcto por tal y tal cosa. Entonces prácticamente el libro de Eclesiastés encierra una manera de cómo se manifiesta la sabiduría, pero por supuesto, según la sabiduría que manejó Salomón, por eso mismo así vivió lo que vivió, y por eso llegó a la conclusión de que prácticamente todo era vanidad. Por eso el libro de Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad de lo que hay debajo del sol. Y también llega a la conclusión de que el fin de todo buen discurso es este, temer a Dios por sobre todas las cosas y cumplir sus mandamientos. Ahora, definición número 2 dice, facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. ¿Sí? Dice facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Entonces, es bien importante mencionar esto porque nos habla, como aquí menciona, de la parte de la sabiduría. Es decir, que yo puedo tener un conocimiento de Dios, pero necesito tener ese conocimiento y cumplir con ese conocimiento de una forma sensata, una forma prudente y una forma acierta. Es decir, no solo que yo tenga conocimiento de Dios y que yo lo quiera hacer, sino que yo tenga ese conocimiento y lo haga con sabiduría o inteligencia. ¿Me comprenden? Esto es bien importante. Eso es bien importante. También lo menciona el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés dice que el rey da el mandato real, pero el corazón del sabio conoce el cómo y el cuándo, o el juicio, el tiempo y el juicio. Según la traducción que ustedes vean, yo estoy prácticamente parafraseando ese versículo, porque en diferentes versiones lo colocan de diferentes maneras. Hay unos dice el rey da el mandato, otros dicen el rey da el mandato real, otras dicen dan la ordenanza, y en la otra parte hace mención de que el corazón del sabio conoce el tiempo y el juicio, en otras dice el cómo y el cuándo. Entonces, dan esas pautas, es decir, no solo tengo que tener conocimiento, sino saber cómo aplicar ese conocimiento para no cometer un error, ¿sí? En este caso, como mencionamos, Dios va a dar la prudencia necesaria, es decir, la sabiduría y la inteligencia para saber cómo decir las cosas, inclusive cómo ejecutar una evangelización, una enseñanza y demás situaciones para hacerlo efectivamente, eh, y también inclusive para adorar a Dios o para alabar a Dios, entrar en su comunión e intimidad de manera prudente y sensata. Bueno, ahora 3 cualidades de sabio. Ahora vamos con la palabra conocimiento, inteligencia. La palabra inteligencia es la 4907 en el Strong Concordance del griego. Dice que viene de la de 4920. Dice que significa poner juntos mentalmente, es decir, inteligencia concretamente intelecto. También lo muestran como entendimiento, inteligencia o conocimiento. Y si vamos a ver la palabra fuente de ella, no la coloqué. A ver si la coloqué aquí. No la coloqué. Sí. Bueno, está claramente que aquí es concretamente, voy a ver si lo coloco, si lo encuentro acá en la aplicación que tengo para encontrar esa palabra inteligencia, creo no la noté.
Ahorita buscamos Colosenses 1:9. Eso es para, solo quiero revisar, si no se me escapa algo de esa palabra. No sé. Ahí estamos. Colosenses 1:9, inteligencia. 49:07, sí. 49:20. 49:20. Dice la 49:20, que también viene de la 48:62, que significa poner juntos, comprender mentalmente, por implicación, actuar devotamente, y también lo han traducido como entender, entendimiento, juicio y comprender. Bueno, ahí está. Entonces aquí nos puede dar a entender de que no es solo es el hecho de yo tener el conocimiento de algo, sino también tener el entendimiento de lo que estoy haciendo. El ejemplo que regularmente he colocado de esto, o que hemos colocado, es el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Me entienden? Porque él tenía tanto el punto del conocer lo que era el evangelio, como también el entendimiento de la predicación del evangelio, y es donde muestra que al, al griego me dice griego y al judío me dice judío, a todos me dice todo para ganarlos a todos. Entonces, el apóstol Pablo no solo tuvo el conocimiento del evangelio, sino también supo cómo aplicar sabiamente y con inteligencia la predicación del evangelio, y que regularmente cuando vemos que hay personas que toman esos pasajes, los toman sin sabiduría y sin inteligencia. Es decir, conocen de que hay que volverse de alguna manera a alguien, pero lo hacen sin sabiduría y sin inteligencia. Y ahí hay muchos errores porque toman ese pasaje para involucrarse en pecados o de excusas. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, porque no solo es tener el conocimiento, es decir, no solo voy a evangelizar, sí, pero con sabiduría y con inteligencia. No solo voy a ir a adorar a Dios, sí, pero con sabiduría y con inteligencia. Voy a alabar a Dios, sí, pero con sabiduría y con inteligencia. Ese es el objetivo, es decir, con sabiduría, que es de manera prudente, de manera eficaz, de manera sensata, de comprender. Voy a poner un ejemplo, es como, por ejemplo, yo estaba en mi casa y tengo alabanzas. Papás, algunos no creen en el Señor Jesús, creen en Dios, pero no en el Señor Jesús. Entonces yo no puedo poner la alabanza que yo tengo en mi cuarto, tal vez a un volumen demasiado alto, porque también hay vecinos y demás, y puedo alabar a Dios. Entonces, como no puedo hacerlo a esta dimensión de hacerlo tal vez con gran algarabía, entonces tengo que hacerlo de una manera, pues, bajándole un poquito el volumen y tratando de alabar a Dios de alguna manera más prudente, por así decirlo. Y cuando ya no hay nadie, por ejemplo, en mi casa, pues ya me tomo la libertad de tener otras expresiones delante de Dios de otra manera, porque sé que no están. Cuando ya llegan ellos a la casa, pues yo ya no lo hago de esa manera, sino que lo hago de otra. Tal vez me pongo leo más porque están ahí ellos. Tal vez ya no tanto, ya no canto, porque puedo, pues, tal vez estar viendo televisión o algunas otras cosas. Pues eso me refiero con sabiduría e inteligencia. De igual manera, pues la inteligencia es comprender y entender, pues no está, mejor lo que voy a hacer es leer, ¿ya? Y entonces ya me enfoco en otras cosas. Entonces, todo lo que hagamos debemos hacerlo en sabiduría y en inteligencia, según el conocimiento ¿por qué? Porque es importante cantarle a Dios alabanzas, claro. Hay que dar gritos de júbilo en el aspecto, como dice, gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Hay que hacerlo porque es una expresión, ¿me entiendes? Es decir, el conocer de su salvación me va a llevar a entrarme a una explosión o a un cántico o a un grito, porque es algo dentro de mí. Inclusive en oración, alguien puede orar y puede clamar a Dios a voz en cuello, ¿me comprenden? Y las otras personas se pueden escandalizar. Por eso mismo también yo, por lo mismo estar en mi casa, en mi hogar, dejé de hacerlo de esa manera, porque a veces se preocupaban cuando yo lloraba o cuando me involucraba en la presencia de Dios. Entonces decidía mejor hacerlo solo cuando no había nadie. Por si lloraba y algo, pues no, en la conciencia yo no quedaba algún problema de que tener algún problema, se preocupaban, después querían hablar conmigo. ¿Me entiendes? Entonces es buscar eso, el pleno conocimiento, pero también con sabiduría y con inteligencia. Ok.
Veamos lo que significa inteligencia. Dice, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. 2, ser dotado e inteligente. 3, habilidad o capacidad para hacer algo con facilidad, acierto y rapidez. 4, acción de comprender una cosa. 5 dice, organización encargada del espionaje y el contraespionaje de un Estado o nación. Es bien interesante esta definición, no la había leído ayer, o si la leí la pasé de noche, pero es bien impresionante esto que acaban de mencionar. Dice, organización encargada del espionaje y el contraespionaje de un Estado o nación. Entonces prácticamente nos está sirviendo del punto para la guerra espiritual. Es bien importante porque la Biblia también habla de eso. La Biblia dice, con inteligencia y con sabiduría harás la guerra. Ok, vamos, avancemos. Colosenses 1:9 al 10. Ahora quiero ver un poquito el contexto de lo que sigue de la palabra. Dice, por lo cual el apóstol Pablo ora y dice lo siguiente. 9, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. 10, aquí habla del para qué lo quiere. O sea, no es solo el hecho de que, o sea, sí es el hecho de su voluntad, pero ¿para qué esta voluntad? Sí, ¿para qué comprobarla? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. Entonces aquí habla de por qué el apóstol Pablo está pidiendo a ellos que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, sino también está diciendo para qué es que se los está pidiendo. Entonces, esto es inteligencia. ¿Para qué pedirle algo a Dios? La justificación que hemos hablado de cuál es mi justificación de pedirle a Dios ciertas cosas. Así como lo hizo Salomón. Salomón justificó su oración y dijo, Señor, te lo pedí, te lo pido, porque este pueblo es demasiado grande, es numeroso. ¿Quién podrá juzgar a este pueblo? Y por eso necesito esta sabiduría para que pueda juzgar a este pueblo tan grande. ¿Entienden? Entonces, agradó a Dios la oración que hizo Salomón y por eso vemos acá como como Pablo pone su justificación de la cualidad de su oración. Yo quiero que ustedes sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia para que puedan, para que puedan caminar dignamente en el Señor, para que puedan agradarlo en todo y para que lleven fruto de buena manera y crezcan en el conocimiento. 4 cosas que él menciona con respecto a la petición que él hace. Entonces, esa es nuestra justificación. Por eso menciono siempre que por eso estamos teniendo este tiempo para tener un espacio de comprender más ciertos aspectos de la Biblia para poder llevarlos en oración. Porque la mayor provisión que tenemos, que vamos a tener para orar es su palabra. El Espíritu Santo nos va a guiar en oración, por supuesto. Pero el punto está de que la Biblia dice, oraré con el Espíritu, no en el Espíritu. Hay una gran diferencia de orar con el Espíritu a orar en el Espíritu. Pero en 1 Corintios 14 dice, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces pide entender algo, es decir, que cuando yo voy a orar, oro lo que entiendo. Que si yo estoy en el Espíritu, orando en el Espíritu, no con el Espíritu, sino en el Espíritu me va a llevar a orar según el entendimiento. Mi oración va a alcanzar lo que entiende nada más. Pero si yo comienzo a ver lo que dice la palabra y a pedir según lo que está en la palabra y a conocer ese conocimiento que tengo, lo voy a llevar a oración y el Espíritu Santo va a comenzar a mover cosas en mi vida a través del entendimiento que tengo y voy a pedir basado en ese entendimiento. Ya en el caso, por ejemplo, que mencionamos de Salomón, Salomón pidió con entendimiento, oró con su entendimiento, su entender sabía de que no podía gobernar un pueblo tan grande. Ese era su entendimiento. ¿Entiende? ¿Por qué? Por muchas cuestiones que comenzó a revisar dentro de sí y comenzó a examinar y por consecuencia se dio cuenta de que no podía, que le hacía falta sabiduría y pidió con fe. Es decir, pidió basado en la verdad de Dios, pidió basado en la certeza.
y sabía que le iba a ser concedido. Entonces, por esto vamos a orar, prácticamente por esto es la oración de hoy, para que oremos por sabiduría e inteligencia conforme al conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos andar dignamente delante del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y pues les dejo prácticamente, por así decirlo, esa tarea, la tarea de buscar en la escritura la combinación entre sabiduría e inteligencia, para que cuando vean y dónde se menciona esas pautas, se van a dar cuenta que regularmente hace mención a una obra que van a hacer, a una realización de algo que conlleva la voluntad de Dios, como una de ellas, si no estoy mal, es la edificación de la arca de Dios, cuando le pide Dios a Moisés que hagan las obras para el tabernáculo y demás. Dios otorga sabiduría e inteligencia a sus hombres, específicamente sabiduría e inteligencia a esos hombres que eran expertos. Ojo, eran expertos, pero aún así le dieron sabiduría e inteligencia para que lo pudieran hacer. ¿Por qué? Porque era algo espiritual en lo cual ellos no sabían cómo andar. Entonces, vuelvo a mencionar otra vez, vamos a orar por pedir sabiduría e inteligencia para que nosotros podamos andar según lo que aquí dice la palabra. Entonces, oremos en el nombre de Jesús. Padre, venimos hoy delante de ti, agradeciéndote por esta gran palabra, por este gran amor, por esta gran instrucción que nos dejas hoy para que podamos orar delante de ti. Es un gusto, honor y placer estar delante de tu presencia, amado mío, estar en tu bondad, en tu deleite hoy, congregado aquí con nuestros hermanos, bajo un sentir de búsqueda en nuestro conocimiento de ti, Padre. Te damos las gracias por proveernos de tu dulce palabra, de tu dulce amor, de tu dulce visitación. Queremos hoy agradecerte cada día y todos los días por tu gran presencia y por tu gran bondad, Padre. Guíanos hoy bajo tu conocimiento, bajo tu amor, bajo tu sabiduría y tu gracia. Guíanos hoy siempre al arrepentimiento genuino para poder ser conmovidos por tu presencia, amado Cordero. Gracias te damos hoy, amado mío, por tu gran presencia, por tu gran amor, por tu gran justicia. Guíanos cada día para amarte, respetarte, honrarte y alabarte, Cordero. Guíanos a exaltarte con todo nuestro corazón delante de ti y ayúdanos, por favor, Cordero vivo, para ser conmovidos por ti, para ti, papito lindo. Gracias por tu gran amor, por tu gran dulzura y por tu gran deleite, Padre. Hoy venimos dándote las gracias, venimos solicitando tu amor y tu justicia. Guíanos para que tú seas siempre nuestro gozo y fortaleza. Ayúdanos, por favor, amado Padre, para buscarte en intimidad y para hacerte fieles. Basado en esto, hoy, amado mío, venimos buscando orar delante de ti porque necesitamos el conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Y hoy orándolo, hablándolo, ¿verdad, Padre? Con los hermanos nos dimos cuenta de que es necesario la sabiduría y la inteligencia en nuestras vidas. No solo el conocimiento que podamos tener, sino la sabiduría y la inteligencia para poder entrar y tener una mayor certeza contigo. Como tu palabra dice acá, para que nosotros podamos andar como es digno de ti, Padre, para que podamos agradarte en todo, Padre, para poder llevar fruto en toda buena obra, Padre, y para así mismo crecer en tu conocimiento, Padre. Así que hoy te pedimos por sabiduría e inteligencia, no solo pido por mi vida, sino también pido por la vida de los que nos oyen, por la vida de aquellos, de sus familias, de las personas que están en los grupos del campamento. Te pido por cada uno, Padre, que los llenes de todo conocimiento, de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que podamos andar conforme es digno de ti, Padre, para que podamos agradarte en todo y podamos llevar fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento tuyo, Padre. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Te pedimos, papito lindo, poder buscar tu experiencia en adoración, tu experiencia en la búsqueda de tu palabra, en la vivencia del Evangelio, que podamos, papito lindo, adquirir esa sabiduría buscándote en intimidad, buscando en lo íntimo, en nuestra habitación delante de ti, poder adquirir esta verdad. También hacer todas las cosas, tanto ya sea una comunión en adoración, en alabanza, en estudio de la palabra, en meditar en tu palabra y en ya sea llevar tu palabra a otros, siempre con sensatez, con prudencia y con eficacia, con acierto, Padre. Te lo suplicamos
Ayúdanos para no ser imprudentes. A veces somos muy imprudentes a la hora inclusive de llevar el evangelio en algunas cosas. No somos muy sensatos en algunas otras. Mas ayúdanos, por favor, Padre. Darnos esa prudencia para saber cómo hacer las cosas, basado en también lo que hizo David. Tu palabra dice que David se movía muy prudentemente en tu casa, junto con Saúl. Él era muy prudente, Padre. Él es un ejemplo, David, de sabiduría. David es un ejemplo, ¿verdad, Padre, de justicia y otras cosas que a veces no vemos. A veces solo vemos a David como el dulce cantor de Israel, pero ayúdanos a ver más acerca también de David, porque si logramos ver a David y sus cualidades y ciertas cualidades que él tenía, también asimismo vamos a poder verte a ti, Cristo Jesús, porque tu palabra dice que ellos solo son figura o sombra de lo que había de venir. Entonces, si logro ver partes de David, esencias de David, voy a poder verte a ti. Porque tu palabra dice que David era tu padre y no necesariamente en el aspecto solo carnal de la genealogía, de la carne, como dice Pablo, sino también sabemos de que hay una manifestación espiritual de esa línea genealógica. Porque tu palabra dice que llamaste a los fariseos hijos del enemigo, hijos del diablo, porque hacían las obras de su padre el diablo, o Satanás, porque él es padre de mentira, y sus hijos por consecuencia van a hablar de mentira. Es decir, en el ámbito espiritual también se manifiesta el conocimiento de ello. Por eso que hay personas cuando vemos a los papás, a los hijos de los padres, vemos que tienen cualidades similares. De igual manera, así como David y así como Abraham, tú tomaste la fe y también tomaste la justicia y el amor de David. Así que hoy te rogamos, Padre bendito, tener esta misma cualidad en sensatez como la tenía David, de ser prudente, y queremos hoy ser sabios de la manera que tú necesitas. Y por eso mismo, la sabiduría que David tenía, ¿verdad, Padre? Sabemos que también se la heredó a su hijo. Por eso vimos cómo Salomón escribe en el libro de Proverbios consejos de sabiduría que le dio su padre y que dejó plasmada en el libro de Proverbios, y que no fue necesariamente sabiduría únicamente de Salomón, es decir, que Salomón adquirió, sino que fue una sabiduría heredada que plasmó también en el libro de Proverbios. Es decir, a pesar de que David, según entendemos, ¿verdad, Padre? Perdón, Salomón escribió en el libro de Proverbios, pero muchas de esas fuentes vinieron también de David, su padre y también de su madre, como lo menciona el Proverbios 31, ¿verdad, papito? Te pedimos hoy y te damos las gracias por todo esto, papito. Ayúdanos, por favor, a comprender si estamos mal en lo que te estamos exponiendo a ti, pa. Ayúdanos a ser corregidos. Te suplicamos, por favor, que nos ayudes a que nos sea provisto esta sabiduría e inteligencia delante de ti. Necesitamos hoy esta comunión contigo. Necesitamos, papito lindo, poder adecuarnos a ti, Señor Jehová, para poder ser entendidos en tu palabra, ser entendidos en el conocimiento espiritual, ser entendidos en alabanza, ser entendidos en adoración, ser entendidos en oración, papito lindo, para ser eficaces, sabios y prudentes delante de tu presencia, Padre bendito. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, amado mío. Te rogamos hoy pedir este perdón y sanidad delante de tu presencia y palabra, y que seas y que lleves sanidades a las personas que nos oyen, lleves liberación a las personas que nos oyen, proveas, papito lindo, de santidad, de consagración, de entendimiento, de consagración, de entendimiento, de búsqueda, de entendimiento, papito lindo, de ponernos de acuerdo con tu creyente para buscar tu gloria. Ya que tu palabra dice, si dos se pusieron de acuerdo, en todo lo que se pusieran de acuerdo, pues será hecho. Tu palabra dice, si dos están reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, a tener la capacidad para aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarnos una idea determinada de la realidad, como tu palabra habla acerca de la inteligencia, y lo hemos leído acá, Padre. Pero también sabemos de que mientras más indaguemos en la palabra acerca de la inteligencia, tú nos indicarás. Porque tu palabra también dice que la inteligencia es la capacidad de dividir entre lo bueno y lo malo. Así que ayúdanos a ser inteligentes para saber dividir lo que es bueno y lo malo. También tu palabra, según entendemos de lo que es inteligencia, papito, comprendemos si estamos equivocados, háblanos y ayúdanos. Es de que la inteligencia es la capacidad de entender que tú estás con nosotros. Porque tu palabra dice el necio en su corazón no hay Dios.
Y conocemos de que tanto lo contrario de la necedad es la inteligencia y la sabiduría. Entonces, nos va a ayudar a entender que tú estás acá con nosotros y eso nos va a ayudar a no pecar. Porque sabemos que una de las maneras para dejar de pecar es entender que tú estás con nosotros. Es como cuando un niño, a veces, cuando uno ha conocido, ¿verdad, padre? Que una persona habla de malas palabras y cuando está el papá y la mamá no lo dice, no lo expresa, pero es porque sabe que está el papá y la mamá ahí. De igual manera, así nosotros, saber que tú estás aquí, que tú estás con nosotros, que vives con nosotros, que estás presente con nosotros, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo, nos darás el Espíritu Santo para que esté con nosotros. Tu palabra también dice, eh, enséñeles a guardar todo lo que ya les he enseñado, y yo estaré aquí con vosotros todos los días hasta el fin. Tu palabra también dice, en 2 de Juan, que nos hace mención, papito lindo, de la verdad que está en nosotros y permanecerá con nosotros hasta el fin. Así que hoy rogamos, papito lindo, entender, tener la convicción continua de que tú estás con nosotros, que tu presencia está con nosotros. Nosotros ser conscientes para no pecar, Padre, para no faltar a tu palabra, para no faltar a tu respeto. Te lo suplicamos hoy, Rey de Reyes, ayúdanos a aprender de una manera dotada, para ser inteligentes en el conocimiento de la verdad, Padre, y buscarlo conforme a la santidad, para aprender a dividir entre lo bueno y lo malo, y nosotros escoger siempre lo mejor que es lo bueno en Cristo Jesús. Te lo rogamos hoy, amado eterno, danos sabiduría e inteligencia, porque cuando leamos tu palabra, vamos a comprender lo bello, lo dulce y lo hermoso que es la sabiduría plasmada en tu escritura, para poder continuar leyendo más, estudiando más, conociendo más de ti y de tu escritura y de quién eres tú, porque sabemos de que el más sabio, el más inteligente eres tú, Jesús. Te agradecemos, Papito Santo, por toda esta bendición de conocerte. Ayúdanos, por favor, amado mío, para poder entrar en intimidad contigo de una manera pura y santa. Y de así mismo, ¿verdad, Padre amado? Bendice a los hermanos que están aquí, provéelos y dótalos de inteligencia. Ayúdanos a tener un conocimiento de la realidad espiritual, porque a veces no tenemos una conciencia plena de la realidad espiritual, de cómo estamos, y que por eso a veces la iglesia no se ha sabido mover de una manera correcta, porque no tiene una realidad del ámbito espiritual, pero es por falta de inteligencia, como lo estamos leyendo, papito. Te suplicamos también, Padre amado, para tener la capacidad y la habilidad y la rapidez de hacer las cosas en el Evangelio, tanto de comprender alguna enseñanza que tú nos has dado, comprenderla con facilidad, con certeza y con rapidez lo que nos digas, y no ser lentos en ello, como tu palabra lo deja ver en el libro de Hebreos, que dice que quisiera decir las cosas, pero se han vuelto tardos para oír, y quisiera enseñarles más cosas, pero no se las puedo enseñar porque aún están en lo básico. Es decir, no, a veces si lo tenemos en un ambiente, ¿verdad, papito? Si aún conocemos, no nos puedes hablar muchas cosas porque todavía estamos en kinder, todavía estamos en básicos o en primaria, y no hemos avanzado un conocimiento, por así decirlo, universitario del Espíritu Santo, un conocimiento universitario de las verdades espirituales, como tu palabra lo deja ver, que si no creemos a lo terrenal, ¿cómo creeremos a lo espiritual? Eso fueron tus palabras, ¿verdad, Padre? Ayúdanos para no ser tardos en el aprendizaje, porque si aprendemos más de ti, conoceremos más de tus amores, te podemos alabar y adorar de una mayor manera, de una gran manera, y así mismo podemos ser obedientes en todo, porque lo haremos con inteligencia y entendimiento, y podemos agradarte con todo el corazón, Padre. Y si te agradamos, según tu palabra dice, seremos arrebatados, como pasó con Enoc, que tu palabra dice que Enoc te agradó y por consecuencia tú te lo llevaste. Así mismo queremos hoy, Padre, tener este conocimiento de tu voluntad en sabiduría e inteligencia para ir contigo, para agradar a tu corazón a la manera también de Enoc. Y también sabemos que Jesús fue un Enoc porque también se llevaron a Jesús, así como se llevaron a Elías. Así queremos ser nosotros también arrebatados a los cielos en tu presencia, porque sabemos que te hemos agradado por tener conocimiento pleno de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Ayúdanos a comprender las cosas eficazmente de tu voluntad, de lo que tú nos digas,
Ayúdanos, por favor, papito lindo, a entender, tener sabiduría e inteligencia, Padre bendito, para poder movernos en guerra espiritual y hacer la guerra espiritual sabiamente. Y para poder defendernos de toda obra de iniquidad de las tinieblas y ser inteligentes y sabios al colocarnos la armadura tuya, Padre. La palabra dice que debemos estar firmes y colocarnos toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo y así mantenernos de pie. Así que hoy rogamos para saber, tener la conciencia y sabiduría e inteligencia en saber cómo andar con la armadura, es decir, andar ceñidos de la verdad, siempre basados en la palabra, en todo lo que hagamos. Ese es el cinto de la verdad, pero aparte, según entendemos, explícanos más de esto, por favor, porque sabemos, o hasta cierto punto, que tenemos que estar sujetos a la palabra, ceñidos a la palabra, estar ajustados a la palabra, y que por eso debemos aprender de ti hoy con sabiduría e inteligencia y con todo el conocimiento de tu voluntad, para ir con ese cinto de la verdad, para poder colocar nuestra armadura. También, Padre, te rogamos por el calzado presto para el Evangelio de la Paz. Es decir, no es el hecho necesario de predicar, amado, sino vivir en paz, vivir sin afán, vivir con la conciencia que caminamos en una santidad en ti, de que tú, a pesar de que haya aflicción en el mundo, creer en ti porque tú has vencido al mundo. Tu palabra lo deja ver. Así que hoy necesitamos, Cordero vivo, de este calzado presto para el Evangelio de la Paz. Es decir, para caminar en santidad, para caminar en paz, para caminar confiadamente en ti, ¿verdad, Padre? Y también, asimismo, llevar la palabra del Evangelio a donde tú lo necesites. Te pedimos por la coraza de justicia, para que podamos estar atentos a que no nos dañen. Si tenemos rencor, tener la capacidad de perdonar. Si nos quieren impartir odio, nosotros tener la capacidad de evitar ello y orar por aquellos que nos hacen daño, para tener así nuestro yelmo puesto, Padre. Te rogamos también por nuestra coraza, nuestro yelmo de salvación, para que, es decir, nuestros pensamientos espirituales y nuestra meditación sea en tu palabra, en tu verdad, y eso formará nuestro yelmo de salvación, porque estaremos en la salvación que es tu palabra, y que el enemigo no venga a colocar un pensamiento de iniquidad y nosotros no proveer para los deseos de la carne. Te rogamos en el nombre de Jesús, colocarnos ese yelmo, es decir, entrar en meditar tu palabra, para que tu palabra sea nuestro refugio y nuestro yelmo de salvación. Líbranos, Señor Jehová, y ayúdanos a andar en fe, a creer en ti, Padre. Ese es nuestro escudo, para pagar todo dardo del enemigo y para andar en tu fe, porque tu palabra dice que tú eres nuestro escudo alrededor nuestro, nuestra gloria y que levanta nuestra cabeza. Ayúdanos a confiar en ti, Padre, y ayúdanos también a tener la espada del Espíritu, que es tu palabra, y ejecutarla con certeza, con eficacia, porque es más cortante que toda espada doble filo, y no usarla para nuestro propio propósito en maldad o justificación, sino basado en tu justificación, Padre bendito, amado nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Salvador, amén y amén. Entonces, gracias por estar acá, Dios los bendiga, no se olviden siempre mantener estas oraciones en el aspecto de su conciencia y entender en el sentido de la verdad, para que podamos así mismo adorar y exaltar a Dios conforme a su verdad. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Primeramente, Dios, nos vemos a las 8 de la mañana para la lectura de la palabra. Estamos leyendo el libro de Lucas, capítulo 7. Bueno, 7 y vamos a avanzar al 8. Y pues, gracias por estar con nosotros. Estamos presentes en estas redes. Dios guarde y bendiga sus corazones y los alimente y aliente para estar en su verdad. Entonces, Dios guarde y bendiga a cada uno. Gracias por orar con nosotros. Nos vemos primeramente, Dios, a las 8. Y también mañana a las mismas horas, a las 7 de la mañana. Dios los bendiga y guarde en el nombre de Jesús.